Hola, esto es Ligas Mayores. En este episodio vamos a empezar a hablar sobre las demencias. Para poder conversar sobre este tema hemos invitado a Alfredo Ruiz. Ustedes ya lo conocen, ha estado con nosotros en programas anteriores. Alfredo es licenciado en Psicología por la Universidad de Buenos Aires. Es máster en Neuropsicología de la Universidad Nacional de Córdoba, en Argentina. Es profesor asociado de Cátedra de Neuropsicología, carrera de Psicología en la Universidad de Comahue. Es investigador sobre temas vinculados al estado cognitivo y al envejecimiento. Es miembro de la Comisión Científica ALMA de Comahue, que es la Asociación de Lucha contra el Mal de Alzheimer y Alteraciones Semejantes de la República de Argentina. Y tiene una práctica clínica para adultos mayores en donde hace evaluación neuropsicológica. Nadie mejor que Alfredo para conversar sobre estos temas. Alejandra y yo, Alfredo, te damos nuevamente la bienvenida. Gracias por estar con nosotras. Bueno, buenos días. Es un gusto para mí nuevamente compartir un espacio de intercambio de información tan importante sobre una temática que tiene, diríamos, un impacto a nivel mundial, pero que a veces no hay la suficiente difusión sobre las características de las demencias y sobre el impacto que tiene en la persona que lo padece y fundamentalmente en la familia. Entonces me parece que es un espacio muy, muy rico el que podemos crear hoy en nuestra conversación. Gracias, Alfredo. Empecemos entonces. Cuéntanos primero, ¿qué son las demencias? ¿En qué consisten? Las demencias o la demencia podemos pensarlo como un trastorno, como un síndrome de base orgánica, ¿sí? Que afecta las funciones intelectuales, eh, como por ejemplo la memoria, la atención, la comprensión, la ubicación espacio-temporal. Es un trastorno que es progresivo, ¿sí? También tiene efectos sobre la emocionalidad, ¿sí? Y sobre el comportamiento, y diríamos, como es involutiva, ocurre que se va perdiendo la autonomía personal, ¿sí? De desempeño en la vida cotidiana, en el trabajo, ¿sí? En las actividades sociales, y se llega a una situación de dependencia y de discapacidad que requiere entonces el apoyo y el auxilio externo de la familia o de cuidadores. Una situación, diríamos, que afecta a personas fundamentalmente mayores. Alfredo, pero una pequeña aclaración, porque normalmente cuando escuchamos la palabra demente se asocia con una persona que ha perdido el juicio, ¿no? Algunas personas usan demente por usar la palabra loco, mala palabra, digamos, pero más asociada a salud mental. ¿Nos puedes explicar el contexto de esta confusión al usar estas palabras? Bueno, es muy buena la pregunta. Es verdad esto, digamos, en el lenguaje común, en el manejo, digamos, del significado popular, la palabra demencia o el concepto de demencia se aplica a una persona que no está en sus cabales, que ha perdido el juicio, ¿sí? Entonces se asimila demencia a locura. Sin embargo, digamos, lo que habitualmente se llama locura tiene que ver con enfermedades o con padecimientos psicológicos graves que están caracterizados básicamente por la pérdida del criterio de realidad de la persona, pero que con un tratamiento adecuado, ya sea psicofarmacológico o terapéutico, se puede recuperar esta conexión en la realidad, ¿sí? Y hay periodos donde la persona puede estar compensada. Pero no podemos asimilar demencia a psicosis. Son dos, diríamos, patologías diferentes. Muy buena aclaración.
Eh, Ale, de repente es útil que entendamos, antes de seguir adelante, cuáles son las causas de la demencia. Claro, sí, es muy importante esto que decía Alfredo, que las demencias tienen una base orgánica. ¿Y cuál es esa base orgánica? Es básicamente la pérdida de la función de las neuronas, que son las principales células que están en el cerebro y que son las encargadas de todos esos procesos de memoria, aprendizaje, atención. En las demencias, las neuronas se pierden. Y básicamente lo que estamos tratando hoy son las demencias que tienen que ver con el paso de los años, relacionadas a los adultos mayores. Y en este tipo de demencia, básicamente hay dos mecanismos por los cuales se pierden las neuronas. Uno de ellos es la demencia neurodegenerativa. En este grupo está el Alzheimer. Y lo que ocurre acá es que las neuronas, por distintas mutaciones genéticas, empiezan a acumular distintas proteínas, sobre todo una proteína que se llama tau, no importa el nombre, pero estas proteínas van formando ovillos dentro de las neuronas que no les permite funcionar bien. También ocurren otros depósitos de proteínas entre las neuronas. Es muy importante para las neuronas estar conectadas una con otra, y ocurren depósitos de proteínas que alteran estas conexiones. Esas proteínas se llaman amiloide. Y entonces, poco conectadas y con todos esos ovillos adentro, finalmente las neuronas se mueren. Esta pérdida de neuronas va llevando progresivamente a la demencia. Este es el primer tipo de mecanismo. El segundo mecanismo es el conocido como demencia vascular, que está ligada a la arteriosclerosis. Y que también por este mecanismo, lo que ocurre acá es que las neuronas pierden el suplemento de oxígeno y sangre que llevan las arterias y comienzan a morir. Ale, pero ¿qué es la arteriosclerosis? Mira, esclerosis significa rigidez o dureza. Por distintas condiciones, como la hipertensión, la diabetes, la obesidad, el colesterol alto, el tabaquismo, estas enfermedades producen daño en las arterias que llevan a cambios en la pared de la arteria. La arteria se pone más rígida. Las arterias son mangueritas o caños que llevan la sangre a todo el cuerpo. Con la arteriosclerosis, lo que ocurre es el depósito de lípidos, colesterol en las paredes de las arterias, que las van rigidizando. Después se deposita calcio también. La luz de las arterias va achicándose, se van ocluyendo, y muchas veces estos cambios producen que se formen verdaderos tapones, como coágulos, adentro de las arterias. Entonces, lo que ocurre es que el área de tejido que esa arteria alimentaba, nutría y oxigenaba, sufre y finalmente muere. Esto se llama infarto. Cuando una arteria se tapa y como consecuencia se muere la zona que irrigaba o que alimentaba esa arteria, se muere todo ese tejido, eso es un infarto. Que si ocurre en el corazón es un infarto de miocardio. Si ocurre en el cerebro es un infarto cerebral, que también se llama stroke. Y puede ser masivo o más pequeño. Hay personas que sufren infartos múltiples a lo largo del tiempo, pequeños microinfartos, y que llevan como consecuencia a disminuir el capital neuronal de esa persona, y con el tiempo van llevando a la demencia. Entonces, dos grandes causas por problemas, digamos, neuronales que llevan a la propia neurona a la degeneración y a la muerte, como en el caso del Alzheimer, por acumulación de proteínas,
Y en el caso el otro mecanismo es la demencia de origen vascular por arteriosclerosis y disminución del flujo sanguíneo y alimentación de las neuronas, que terminan provocando infartos y muerte neuronal. Ahora, en las personas de edad, además, hay algunos cuadros clínicos que siempre que una persona de edad consulta por pérdida de la memoria o deterioro cognitivo, el doctor va a investigar, y que son el mal funcionamiento de la tiroides. Los adultos mayores con hipotiroidismo pueden presentar síntomas similares a la demencia, y es algo reversible porque se suplementa con la hormona que le falta, la hormona tiroidea, y se mejora. O también es frecuente la hipovitaminosis de B12, la carencia de vitamina B12, porque muchos adultos mayores no pueden absorberla bien, y está baja en el organismo, y también provoca un cuadro similar con pérdida de memoria y problemas de la conducta, que se revierte dando la vitamina que falta. Así que en general estos dos estudios siempre se hacen en un adulto mayor que presente este tipo de síntomas, porque son cuadros reversibles. Una cosa que también quería destacar es que se han hecho autopsias en personas mayores de 80 años con demencia, y se ha visto que es bastante frecuente que tengan causas mixtas, o sea, componentes vasculares y componentes neurodegenerativos. A veces la demencia no es pura de una sola origen, sino que es mixto. Bueno, y hablando de reversibles, en los otros dos casos que tú mencionas de demencias, ¿hay manera de prevenir cualquiera de estos dos tipos, el origen de estos dos tipos de demencias que has mencionado? Bueno, en las demencias vasculares, obviamente todo lo que haga controlar las condiciones o enfermedades que causan arteriosclerosis va a ser preventivo del desarrollo de demencias, porque evita la formación de todos estos trastornos en las arterias. Entonces, si soy hipertenso, controlar la hipertensión, controlar la obesidad, tratar bien la diabetes, comer una dieta saludable, hacer ejercicio. Obviamente todas estas medidas van a hacer que me disminuya el riesgo de la arteriosclerosis y por ende el riesgo de demencia. Por el otro lado, hay otro tipo de factores preventivos, como sería, por ejemplo, mantener una actividad intelectual, que puede estar vinculado, diríamos, a la lectura, ¿sí? al estudio de un tema que a alguien le resulte interesante, ¿sí? Puede ser también vincularse con otras personas. Los vínculos sociales son muy importantes. El aislamiento, diríamos, es un factor muy negativo para la conservación del estado cognitivo. Es decir, y además, siempre la persona tiene que estar vinculada, diríamos, a algún proyecto, aunque sea mínimo, porque eso es un poco el motor de su actividad, y lo que le permite, digamos, como estar vinculada hacia adelante. Nunca se aconseja la pasividad, el aislamiento, y agrego algo. Hay también una condición neuropsicológica que nosotros la llamamos reserva cognitiva, que es algo así como el capital acumulado a lo largo de la vida en función de la experiencia y de los aprendizajes que vamos haciendo en distintos ámbitos, que cuando, diríamos, toca atravesar un proceso de demencia, ese capital lo que hace es como amortiguar o morigerar los efectos de estos procesos de demencia, ¿sí? Entonces los efectos se notan menos, ¿sí? O tienen menos impacto sobre la vida cotidiana, que era lo que estábamos diciendo
al principio de la entrevista. Yo quería agregar también que además de la vida social, los proyectos, leer y todas estas cosas que aumentan el capital intelectual y la capacidad cognitiva, otras formas de prevención o otros elementos para la prevención de las demencias son descansar bien, descansar bien, el buen sueño, dormir la cantidad de horas suficientes también es un factor protector. Cantidad y calidad de sueño, eso es muy importante. Y también en los adultos mayores que tienen pérdida auditiva, equiparse con audífonos tempranamente también va a ser un factor protector, porque el adulto mayor con disminución de la capacidad auditiva tiende a aislarse. Y esto es, digamos, una condición que va a agravar o va a empeorar los cuadros demenciales, ¿no? Entonces, es muy importante en los hipoacúsicos equiparse como para poder seguir teniendo esta actividad social que es un factor protector. Muy, muy importante. Y los otros dos, que tienen que ver con hábitos poco saludables, es el exceso de la ingesta alcohólica debe ser evitado. El exceso de alcohol, digamos, agrava o empeora los procesos demenciales. Entonces, evitar el exceso de alcohol y evitar el tabaquismo, que también es un hábito no saludable. Estos dos serían también protectores en cuanto a las demencias. Ahora, con respecto a las demencias de origen neurodegenerativo, en realidad uno puede aumentar a través de ejercicios que seguramente Alfredo puede después mencionar mucho mejor que yo, para mantener la memoria o practicar la memoria o la atención o socializar y demás, pero no es que haya, digamos, medicamentos por ahora que puedan prevenir el Alzheimer, ¿no? Sabemos que el Alzheimer está ligado a algunas mutaciones genéticas, que todavía esto no hay forma de prevenirlas. Igualmente, si bien los antecedentes genéticos de personas con Alzheimer en la familia aumentan el riesgo, esto no quiere decir que si yo tengo un familiar con Alzheimer yo lo voy a padecer. Hay muchas personas que tienen familiares con Alzheimer que nunca desarrollan demencia, y al revés también, personas que no tienen ningún antecedente en su familia y desarrollan el problema. Alfredo, ¿cómo es que identificamos el comienzo de una demencia respecto de síntomas normales de nuestro envejecimiento? Una persona que está envejeciendo de más de 60 años, ¿sí?, probablemente tarde más tiempo, ¿sí?, en, no sé, en identificar letras para poner una clave en un cajero que una persona de 30 o de 20, pero sin embargo lo puede hacer correctamente. Disminuye la velocidad de procesamiento, pero la calidad de la función de procesamiento se mantiene. Eso es el declive, y eso ocurre en el envejecimiento normal. En cambio, diríamos, cuando hablamos de demencia, ya estamos en el, digamos, en el marco de lo que es el envejecimiento patológico. Quiere decir un envejecimiento que está transcurriendo con una enfermedad. En el caso de que el envejecimiento sea patológico, ¿sí?, una de las claves es que los olvidos, ¿sí?, no pueden ser recuperados en la información. Es decir, la persona olvida, ¿sí?, y esa información no vuelve, ya sea por fallas en la codificación o por fallas en el proceso de recuperación de la información. Entonces, esto es una clave, ¿sí?, que nos da a pensar de que, bueno, de que estos olvidos podrían estar transcurriendo
en el contexto de un envejecimiento patológico, y en este caso lo que corresponde hacer es una consulta médica, primero a un médico general, a un neurólogo, y después una evaluación neuropsicológica que pueda determinar cuál es, diríamos, el estado de las funciones cognitivas, y bueno, ver si se trata de un estado cognitivo normal o un estado cognitivo con deterioro y con qué grado. Una pregunta relacionada con eso es, ¿nos damos cuenta, obviamente cuando en el envejecimiento normal nos damos cuenta que estamos olvidándonos de algunas cosas, ¿no? O que hacemos cosas más lentas también, nos damos cuenta que nos lleva más tiempo hacer la misma cosa que antes hacíamos más rápido. Exacto, somos muy conscientes que ya no somos tan rápidos como cuando teníamos 20 o 30 años, ¿no? ¿En las demencias pasa lo mismo? ¿Somos nosotros los que nos damos cuenta o es otra persona fuera el que nos mira, que observa esto? Bueno, eso es muy importante y es una pregunta clave que hay que hacer, diríamos, en el interrogatorio o la entrevista familiar que se tiene con un paciente que consulta. En el envejecimiento normal, la persona tiene conciencia de su declive, ¿sí? Que no llega a ser un déficit, se da cuenta que le lleva más tiempo hacer algo, ¿sí? O que tiene que prestar mayor atención, diríamos, para fijar un recuerdo, ¿sí? Hay conciencia. En cambio, en la demencia, la persona no tiene conciencia de su déficit, ya no es un declive, sino que es un déficit, y en general tiende como a minimizar el efecto de su déficit. Dice, bueno, yo no me acuerdo porque la verdad que no presté atención, o no me interesa el tema, ¿sí? Y en general, en el declive, que es el envejecimiento normal, es la propia persona que hace una consulta para saber cuál es su estado cognitivo. En cambio, en la demencia es el familiar quien lleva al paciente a hacer una consulta, porque se da cuenta que hay dificultades en el funcionamiento cotidiano que la persona que lo padece no tiene conciencia. Hay un síntoma que se llama anosognosia, que es justamente la ausencia de conciencia de déficit, ¿sí? Y esto es muy característico de la demencia. Pero al comienzo, ¿existe alguna posibilidad que el paciente se dé cuenta que está empezando a tener una demencia? A veces puede ocurrir que los comienzos del deterioro cognitivo, ¿sí?, estén como acompañados o precedidos por cambios emocionales. Es decir, la persona puede tener como periodos de depresión, ¿sí?, o de ansiedad, ¿sí?, que pueden estar acompañando el comienzo de la demencia, ¿sí? Es decir, nosotros estamos como más acostumbrados a identificar, diríamos, los indicadores cognitivos de la demencia, que es la dificultad de memoria inicial, después avanza sobre el lenguaje, sobre la dificultad, digamos, de encontrar la palabra con la que queremos nombrar algo, que no nos sale, que se llama fenómeno de la punta de la lengua. Bueno, pero puede estar acompañada también, digamos, por algunas condiciones emocionales, como puede ser ansiedad, como puede ser depresión, que siempre hay que investigar, diríamos, a ver cuál es el origen de esto, si tiene que ver con una situación momentánea por la que la persona está pasando, si hay antecedentes anteriores de depresión. Entonces, ¿la depresión y la ansiedad es un síntoma o es un resultado de la conciencia de ser consciente sobre el inicio de la demencia? No es un resultado, diríamos, de pensarse a unos atravesando un estado de deterioro, sino que son, diríamos, como manifestaciones emocionales, ¿sí?, que acompañan el inicio del proceso de deterioro. Entonces, ¿cómo se diagnostica? Nos estás diciendo que la depresión puede ser un síntoma, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas que ayudan a dar el diagnóstico de demencia?
para hacer un diagnóstico de demencia, lo que corresponde es diríamos, hacer una evaluación completa, ¿sí? Empezando por una consulta neurológica, ¿sí? que pida algunas pruebas de laboratorio y algunas pruebas de imagen. Y además, sumar a esto una evaluación neuropsicológica, que es lo que nos va a permitir poder valorar cuál es la condición del estado cognitivo de la persona que consulta. Es decir, si es una persona con estado cognitivo normal, si es una persona con estado cognitivo con inicio de deterioro, que llamamos deterioro cognitivo leve, es decir, que hay pérdida de funciones cognitivas, pero que la persona conserva su funcionalidad, o si es un grado más avanzado, donde ya podemos hablar de demencia, de envejecimiento patológico, donde la persona va perdiendo su funcionalidad y su autonomía. ¿Sí? Básicamente, diríamos, el criterio para diagnosticar una demencia, bueno, pasa por una evaluación de la memoria, ¿sí? Del lenguaje, de la atención, y tenemos, nosotros trabajamos en neuropsicología como criterios que son clínicos, ¿sí? Y a su vez criterios que son, diríamos, cuantitativos, que nos permiten evaluar si una función está conservada o está con deterioro. ¿Sí? Entonces hay como valores numéricos que nos sirven para darnos cuenta si una función está conservada o está con deterioro y en qué grado. Y además está el criterio clínico, y fundamentalmente es la cuestión esta de la pérdida de la funcionalidad o de la capacidad de desempeño autónomo que tiene la persona. Esos serían los criterios que se conjugan entre sí para poder hacer un diagnóstico. ¿Y en qué se basa, por ejemplo, la capacidad de desempeño autónomo? Porque a lo mejor esta es una palabra así un poco grande y difícil de entender, pero en lo cotidiano, ¿a qué nos podemos referir con eso? Eso significa que, digamos, una persona pueda hacer todas las cosas que necesita hacer en su contexto cotidiano. ¿Sí? Bueno, por ejemplo, que pueda preparar su propia comida, que pueda darse cuenta o planificar o pensar qué cosas faltan en la casa y hacer una compra, y en general traer todo lo que se necesita, que pueda manejar su propio dinero, que si se tiene que trasladar a un lugar cercano o medianamente lejano de su casa, pueda hacerlo, que pueda pensar en una estrategia de desplazamiento o va en su propio auto, y si no conoce la dirección la busca antes o pone el GPS, y si no toma un transporte público y se fija cuál es el que lo deja más cerca. En fin, eso es el desempeño cotidiano, ¿sí? Básicamente tiene que ver con la capacidad de ir adaptándose permanentemente a las situaciones de la vida cotidiana y poder resolverlas, ¿sí? A ver, hay una cuestión que es muy básica, que nosotros quizás no nos damos cuenta, pero bueno, la posibilidad o la capacidad de estar orientados en el tiempo y en el espacio, ¿sí? Es decir, nosotros sabemos en qué año estamos, en qué mes vivimos, cuando estamos en un estado cognitivo normal. La persona con demencia va perdiendo estas referencias, no se puede ubicar en el espacio, en el tiempo, ¿sí? Y bueno, va perdiendo sus recuerdos, eso va como licuando, disolviendo su identidad, ¿sí? Va perdiendo la capacidad de lenguaje, o sea, de poder expresar una idea, ¿sí? Porque no puede armar
el concepto, la frase, le faltan las palabras. Bueno, es un proceso progresivo de deterioro donde la persona va perdiendo la capacidad de poder, diríamos, como manejarse autónomamente sin necesitar que otro lo ayude para resolver estas situaciones de la vida cotidiana que yo he puesto en estos ejemplos. Bueno, además entonces de la alteración o la disminución de los procesos cognitivos, ¿existen algunos otros signos o síntomas físicos de deterioro, ¿vale? Claro, sí, hay deterioro físico importante, deterioro del movimiento. Algunas veces se combinan con enfermedades del movimiento como Parkinson, por ejemplo, o rigidez. Pero sí, la demencia es un proceso progresivo que lleva también a un deterioro del movimiento y a una pérdida de la función motora y una pérdida de cómo uno entiende el proceso del movimiento, ¿no? Para pararse, para sentarse, para caminar. Sí. Entonces, estamos hablando de síntomas neurológicos, de falta de memoria, ¿no? En los procesos cognitivos. Ale ha mencionado algunos síntomas físicos que tienen que ver con el deterioro del movimiento. Pero ¿qué pasa con las emociones, Alfredo? Es muy frecuente que puedan aparecer, diríamos, manifestaciones diríamos, conductuales o psiquiátricas que van a requerir digamos, una intervención médico-farmacológica. Es posible, digamos, que el paciente en algún momento presente algún cuadro de excitación psicomotriz, ¿sí? Que puedan aparecer alucinaciones, generalmente de tipo visual, o auditivas, que pueden aparecer delirios, y todo esto, que son manifestaciones psiquiátricas en el curso de una demencia, requieren una intervención rápida porque producen mucho malestar en el paciente, ¿sí? Y fundamentalmente en la familia y en quien está llevando la tarea de cuidado, porque son digamos, manifestaciones muy disruptivas, ¿sí? Entonces esto requiere a veces la intervención, ¿sí? De un neurólogo a cargo o de un neuropsiquiatra, si es posible, ¿sí? Para poder, digamos, regular todos estos efectos que van apareciendo y que son de muy difícil manejo para la familia. Bueno, entonces estás hablando de algún tratamiento para la parte psicológica o psiquiátrica que a veces acompaña una demencia. ¿Y existe entonces un tratamiento o una cura para las demencias? Bueno, en realidad no podemos hablar de una cura. Lo que sí podemos decir es que existen intervenciones que son farmacológicas algunas y no farmacológicas otras, ¿sí? Que están orientadas al tratamiento de los síntomas, ¿sí? Como por ejemplo a ralentizar la pérdida de la memoria mediante algún medicamento, a tratar la depresión o a tratar la ansiedad acompañante que puede aparecer, pero básicamente el tratamiento sería sintomático. No podemos hablar hasta el momento de una cura, ¿sí? Bueno, capítulo duro, este que hemos trabajado, creo que todos estamos de alguna manera ligados a este tema, conocemos gente querida o vamos a conocer gente querida que enfrente esta situación. Así que lo que queremos en este episodio es cerrarlo con un poquito de agradecimiento. Estas personas que sufren demencia, como explicaba Alfredo,
son personas que viven en el mismo cuerpo, pero cuya identidad se ha ido y se va destruyendo poco a poco, cambiando, deteriorando, porque la identidad y la persona tiene que ver con sus memorias, con sus recuerdos, y todas estas cosas han ido o van desapareciendo con la demencia. Los que estamos enfrente de estas personas, lo que debemos hacer es tener agradecimiento a la persona que fue y tratarlos, cuidarlos con el cariño, con el respeto, con la vista en el pasado, en lo que fueron, y gratitud por eso, por lo que nos dieron mientras estaban en todas sus cualidades personales. Este acompañamiento que necesitamos hacer con los seres queridos que están cursando este tipo de enfermedad, requiere también de mucha estrategia, ¿no? Cariño, afecto, buenos recuerdos, pero también mucha estrategia. Y eso es lo que vamos a ver en el programa que viene. ¿Cómo hacemos para acompañar de la mejor forma posible a nuestros seres queridos que cursan demencia? Adhiero a lo que acaban de decir, me parece que hay dos conceptos que son claves. Uno es el concepto de empatía, que es lo que nos permite, diríamos, ponernos en el lugar de la persona que está en el proceso de demencia y, bueno, de alguna manera pasar por las situaciones que esta persona pasa. Pero el otro concepto clave son las estrategias, que tienen que ver, diríamos, con los modos o las formas en que podemos conducir y llevar adelante la vida cotidiana de nuestro familiar o de la persona que requiera este cuidado. Son las dos muy importantes. Bueno, gracias por escucharnos. Entonces los invitamos a seguirnos en el siguiente programa donde vamos a trabajar los cuidados a las personas con demencia. Gracias, Alfredo, y hasta la próxima.